Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Vayanti Karyanti Jagatutpati Adaketuah Brahma De Tresha Guru Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Mantra FM 91.9. Soy Graciela Tarcibachi y estamos comenzando yoga y mucho más en este día feriado acá en Argentina. Un día hermoso, hermosísimo hoy. Te cuento que estoy dando clases de yoga, como todos, en forma remota. Las clases que teníamos en Antártica las estamos dando por la cámara del Facebook los lunes 18:30 y los viernes 10:30 de la mañana. Te puedes sumar, puedes tomar una clase de prueba, que la primera clase es sin cargo. También soy lectora de registros akáshicos, también ahora todo en forma remota, y doy sesiones de Vortex Healing grupales a distancia los viernes 18 horas. También te puedes sumar, para esto no tenés que estar conectado para trabajar el tema que necesites trabajar. Te podés comunicar conmigo al más 54911 66 56 26 81 o por la página de Yoga y Mucho Más o por nada más. Bueno, hoy tengo un programa hermoso, un programa que a todos nos va a interesar. Acá Gina me saluda. Hola, ¿qué tal, Gina? La tengo conectada a Irene Menchero. ¿Cómo estás, Irene? ¿Estás por ahí? Hola, Graciela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar del uso de los aceites y las grasas para cocinar, a ver si conviene usarlas o no. Irene Menchero es asesora en alimentación consciente. Hicimos un montón de programas muy, muy interesantes. Podés encontrar esos programas en On Demand o también en mi canal de YouTube, Graciela Tarcibachi. Ahí te podés suscribir también y ahí están todos los programas que hicimos con Irene. Su mail es irene.menchero@gmail.com, Instagram @IreneMencheroCocina, que está haciendo unos vivos hermosísimos, muy, muy interesantes. Me encantan esos vivos. Yo todavía con el Instagram no ando, pero bueno, ya voy a incursionar con el Instagram. Y la web es irenemenchero.com. Irene está dando cursos online los días jueves, ¿no? De 9 a 11. De 9 a 11 más o menos, sí. Y estás con algo nuevo. Estás con un nuevo emprendimiento con tu marido. Contanos un poquito, que ahí no das abasto, ¿eh? Bueno, ahí. sí, la verdad es que sí. Ha sido un poco una mezcla de circunstancias. La verdad que era nuestro sueño de siempre. Era montar un pequeñito restaurante orgánico. La idea era un poco cocinar lo que nosotros comemos en casa, poder ofrecérselo a las personas que quisieran venir a probar. Y bueno, la verdad es que un poco casi obligados por las circunstancias, porque justo mi marido pertenece a un sector que está bastante dañado por todo lo que está pasando. Él trabaja en publicidad y cine y bueno, hace 6 meses ya que está sin trabajar. Claro. Así que nos decidimos un poco a lanzar este proyecto, este sueño que teníamos, con algunos cambios, porque bueno, lo que estamos haciendo es ofrecer eso mismo que queríamos, pero en formato delivery, para que te lo puedas llevar a casa. Perfecto. Y consumirlo en tu propio hogar. Lástima que estamos lejos, Irene. Sí, bueno, la idea es Tenemos que cruzar. La idea es llegar cuanto más podamos. Vamos a ofrecer retiro en nuestra casa en Olivos y también estamos con la idea de organizar para que se pueda transportar, claro. Seguro zona norte, capital, algunas zonas cercanas, con un transporte. Pero bueno, la verdad es que estamos muy ilusionados. Mañana, digamos que es nuestro lanzamiento. Ay, y bueno, esperamos que te guste. Sí.
Gracias. Sí, seguro, va a ser todo un éxito. Dime, ¿salado o dulce o ambos? En principio, la mayor parte de la carta es salada. O sea, la idea es que estos sean viandas que te vengan a cubrir las necesidades que tú tienes a la hora de alimentarte en el día a día. Entonces, va a haber algunos postrecitos, pero la mayor parte de los alimentos son salados. Tratamos de tener todos los grupos de alimentos, de cocinar tanto cereales como vegetales, como también platos con proteína animal. También alimentos fermentados, chucrut, kefir, algunos probióticos. Y bueno, la idea es eso, facilitar un poco, porque estamos viendo también, estoy observando también que en general, a pesar de que estamos más en casa y tenemos más la posibilidad de cocinar, ya al haberse incorporado mucha gente al trabajo se empieza a complicar, tener que cocinar en casa 3, 4 veces al día para toda la familia. Entonces, al final acabas tirando mucho también eso de delivery, lo rápido. Otra vez caes en el fast food y nosotros justamente lo que queremos es evitar eso y que se pueda comer casero también en el caso de que lo tengas que comprar. Pero bueno, buenísimo. es un poco Aparte la seguridad que es todo recontrasano sí, por todo lo sí. que nos has enseñado. Y bueno, con el fermentado, el chucrut, el vivo que hiciste del chucrut, me encantó. La verdad que está buenísimo ese vivo que hiciste en Instagram. Me encantó, divino, divino. Así que bueno, que te contacten. Que te pueden contactar por mail, ¿no? Los pedidos pueden ser por mail o también por WhatsApp. Voy a dejar mi celular, que es el Dale. 15 6483 2399. Ahí me pueden escribir. Como es todo fresco y lo cocinamos en el momento, hay algunas cosas que entregamos frisadas, pero en general todo es fresco. Los pedidos se hacen con un mínimo de 48 horas de anticipación. La idea es planificarse un poco y que se pueda pedir con un poquito de tiempo para que nosotros lo podamos producir. Perfecto, perfecto. Bueno, mucha suerte con este emprendimiento, que descartado que va a ser perfecto, todo muy bien. Bueno, y hoy el tema de hoy son los aceites. ¿Son necesarias las grasas en nuestro organismo? ¿Por qué? ¿O podemos prescindir de ellas? No, no podemos prescindir de las grasas. Nosotros contamos con 3 grandes grupos de nutrientes, digamos, que se llaman los macronutrientes. Unos son las proteínas, que las encontramos en el reino vegetal y en el reino animal. Otros son los carbohidratos, que son los que en general acabamos abusando de ellos y aunque son necesarios, no de manera tan elevada como habitualmente los consumimos. Y por otro lado son las grasas, que vienen teniendo desde hace ya años bastante mala prensa y sin embargo son súper necesarias para el organismo. Cuando hablo de grasas me refiero siempre a grasas saludables y para mí una grasa saludable es aquella que viene de la naturaleza. La pongo en contraposición con aquellas grasas que se generan en el laboratorio o que son productos industriales. Pero todo lo que sea una grasa natural, que venga de un alimento que la naturaleza me brinda, sea del reino vegetal como del reino animal, me parece un producto saludable y son necesarias. Primero porque las necesitamos a nivel celular, son las que nos ayudan a pensar, son digamos que el combustible para nuestro cerebro. Después son grandes reguladoras de todo lo que tiene que ver con los sistemas hormonales y metabólicos. Además, hay muchos nutrientes que tienen que ir necesariamente acompañados de una grasa para que nosotros los podamos asimilar. Y algunos de estos nutrientes son súper importantes. Por ejemplo, la vitamina A, la vitamina E, la D, la K, que son vitales para el organismo, son vitaminas liposolubles. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito una grasa para poder asimilarlas. Incluso algunas de ellas sirven para que nosotros podamos convertir algunos nutrientes que están, digamos que inactivos. Por ejemplo, la vitamina A en el reino vegetal se encuentra en forma de caroteno, que es un antioxidante. Para poder convertir yo el caroteno en vitamina A activa dentro de mi organismo, necesito también las grasas. Después son beneficiosas para todo lo que tiene que ver con el colesterol, que parece lo contrario. Sí, porque eso te iba a preguntar. te viene como, digamos, hace muchos años ya, desde luego en Estados Unidos surge como toda esta tendencia que tiene que ver en realidad con la industrialización de los alimentos excesiva. Surge esta tendencia a eliminar las grasas de los alimentos y aumentar
la cantidad de hidratos de carbono. Y sin embargo, esto ya hay muchísimas investigaciones y muchísimos estudios que demuestran que es al revés. A mayor cantidad de grasas saludables tengo menos cantidad de problemas cardíacos y menos problemas de colesterol. Porque las grasas saludables nos ayudan a tener un corazón sano y a tener unos niveles de colesterol adecuados. Son reguladoras. ¿Cuáles serían las saludables? Estas grasas que te digo que están presentes en el reino vegetal y en el reino animal de manera natural. Para mí las que no son saludables son las grasas que se producen industrialmente, que serían las hidrogenadas. Hemos oído hablar de las grasas trans, que ahora voy a explicar bien cómo se producen, y estas son las grasas que no son saludables y que además están en grandes cantidades en todo lo que tiene que ver con productos industriales y no nos damos cuenta. Entonces, consumir cualquier tipo de grasa animal y vegetal en su, digamos, modo natural es muy saludable y no es dañino ni para el corazón ni para el colesterol. Hay un montón de estudios, muchísimos, tanto en Internet como en estudios científicos que se pueden encontrar fácilmente. Hay cada vez ya más especialistas que indican que, digamos que ha habido como una especie de campaña que tiene que ver sobre todo con fines industriales para desacreditar a las grasas a favor de otros nutrientes que tienen más que ver con el azúcar y los hidratos de carbono. ¿Qué son los ácidos grasos? Los ácidos grasos son precisamente la parte de las grasas que nos beneficia más, ¿vale? Hay diferentes tipos de ácidos grasos, se les llama esenciales, algunos de ellos, porque nosotros no los podemos producir en nuestro organismo. Algunos sí y otros no. Ahora voy a explicar un poco la diferencia entre unos ácidos grasos y otros. Habréis escuchado hablar de los ácidos grasos de cadena corta y de cadena larga, y hay un poco de confusión en referencia a esto. Los de cadena corta y los de cadena media, que son básicamente los que encontramos sobre todo en los productos animales, como la leche, los huevos, los pescados, etcétera, son ácidos grasos que nosotros podemos absorber directamente de los alimentos y son aquellos que nos van a proveer de beneficios para la salud, ¿vale? Y son los omega 3, por ejemplo, que son los más conocidos, ¿no? Sí, y después están, y los omega 6 también, que son otro grupo parecidos. Y después están los de cadena larga, que serían los que están fundamentalmente en el reino vegetal, pero que nosotros no podemos absorber directamente, sino que nuestro cuerpo tiene que hacer un proceso para poder convertirlos y que nosotros los podamos asimilar. Y estos serían los que están en los vegetales, ¿vale? Para poder asimilar bien estos ácidos grasos de cadena larga, yo tengo que tener mi hígado funcionando perfectamente y tengo que tener una buena proporción de omega 3 y omega 6 en mi organismo. ¿Qué pasa? Que generalmente tenemos un desequilibrio, porque el omega 3 es más difícil de encontrar en los alimentos. Está fundamentalmente en el pescado y en la leche y los huevos de animales que han comido pasto. Los que no han comido pasto no tienen omega 3. Entonces hay en menor proporción en la dieta. Sin embargo, el omega 6 está muy presente en todos los aceites vegetales, el de maíz, el de girasol, el de oliva, etcétera. Y en todos los aceites que se utilizan en la industria, además de en todos los cereales, las legumbres, las semillas. Entonces, generalmente, cuando tendríamos que tener una proporción de 1 a 1 en la dieta de omega 3 y omega 6, tenemos mucha mayor cantidad de omega 6. Y esto perjudica la absorción del omega 3, que es uno de los ácidos grasos más importantes en la dieta. Solemos tener una proporción de 1 a 20, 1 a 30, en algunos casos hasta de 1 a 50, en la relación que tiene el omega 3 y el omega 6. ¿Vale? Después lo voy a explicar un poquito mejor cuando hablo también de los diferentes tipos de grasas que hay en la naturaleza. ¿Qué tipos de grasas hay en la naturaleza? Básicamente hay 3 tipos. Están las grasas saturadas, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas, que esto suena como muy raro y en general hay como mucho miedo también a las grasas saturadas. Y no hay que tenerles tanto miedo siempre que las consumamos de manera adecuada. Básicamente las grasas saturadas vienen del reino animal y del reino vegetal las tenemos en los aceites tropicales,
¿Por qué se dice que son grasas saturadas? La característica que tienen es que estas grasas cuando hace frío se ponen sólidas, ¿vale? Y esto pasa, digamos que solamente en las grasas animales y en los aceites tropicales. Digamos que son grasas que son como muy cálidas, ¿vale? Como el aceite de coco, ¿no? Como porque el aceite de coco. Si hace frío, está blanco y durito. Exactamente. Entonces, ¿nuestro cuerpo fabrica las grasas saturadas? Sí. Nuestro cuerpo puede fabricar grasas saturadas y las fabrica sobre todo a través de los carbohidratos, a través de los azúcares. Con lo cual, esto es muy importante. Si yo tengo una dieta muy alta en azúcares, mi cuerpo va a fabricar muchas grasas saturadas. Con lo cual, a veces la cantidad de grasas saturadas que tengo en mi organismo, que es excesiva, no viene de los productos animales, viene de la cantidad de azúcar que yo consumo en la dieta, ¿vale? Entonces, este sería un grupo. Después está el grupo de las monoinsaturadas, que la característica que tienen es que cuando están a temperatura ambiente son líquidas o cálidas y sin embargo si las enfrío se empiezan como a solidificar, sería como un intermedio entre las saturadas y las poliinsaturadas. Son grasas generalmente de climas templados y que el cuerpo también las fabrica a través de las grasas saturadas. Es decir, si yo consumo grasas saturadas, mi cuerpo va a ser capaz de producir las monoinsaturadas. Y las encuentro en el reino vegetal. Una de las más características es el aceite de oliva, que es un aceite que si yo lo dejo a temperatura ambiente o con calor, lo tengo líquido, pero si yo meto aceite de oliva en la heladera, empieza a solidificarse, se pone blanco y se empieza a solidificar. Sí. ¿Y sirve igual? ¿Sirve igual sí, o no? Sirve igual. Es una cuestión simplemente de que la temperatura va a afectar a esta grasa, ¿vale? Y las poliinsaturadas serían aquellas grasas que generalmente están en el reino vegetal que no se genera ningún cambio en cuanto al frío. Siempre son líquidas, aunque estén a temperaturas frías. Sin embargo, son muy inestables y muy reactivas frente al calor, lo que no les pasa a las grasas saturadas. ¿Esto de qué manera afecta? Y estas grasas poliinsaturadas nuestro cuerpo no las puede fabricar. Las tengo que tomar necesariamente de los alimentos. Entonces, ¿en qué me afecta esto en relación a la salud? Me afecta en que cuando yo tengo una grasa saturada, una grasa que no se enrancia fácilmente y que se solidifica con el frío, pero no le afecta el calor, cuando yo la cocino y le aplico calor, es una grasa que se mantiene estable, no se estropea, es segura para mi organismo. Sin embargo, una grasa poliinsaturada, que no le pasa nada con el frío, pero el calor la desequilibra, la oxida, la enrancia, si yo le meto una temperatura elevada cuando cocino, la voy a estropear y voy a generar problemas en mi salud. Esa sería la gran diferencia a la hora de cocinar entre una grasa saturada y una grasa que no lo es. Sería, digamos que esto es lo que yo tengo que tener en cuenta. Entonces, ¿todas son saludables de manera natural? Sí. Tanto la grasa que viene de un producto animal como la grasa que viene de un aceite tropical, como las vegetales, son saludables para mí las tres en estado natural, en estado frío, digamos. Ahora, si las caliento, tengo que tener cuidado con las grasas vegetales poliinsaturadas, que serían estas que están en los aceites vegetales, como el girasol, el maíz, etcétera. ¿Vale? Esa sería como la gran diferencia. ¿Qué pasa cuando se procesan industrialmente las grasas? Ahí está el otro gran problema, porque ¿qué pasa en la industria? En la industria lo que se quiere es que las grasas se puedan utilizar de manera sólida y de manera líquida por igual. Entonces, ¿qué hacen? Primero, al procesar hay que tener en cuenta una cosa importantísima, es que tienen que extraer del fruto el aceite, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que hablamos de una aceituna o de una semilla de girasol. ¿Yo qué tengo que hacer para poder obtener un aceite de esa grasa? Tengo que extraerlo de alguna manera. Eso antiguamente se hacía de manera natural con un proceso en frío, porque hemos visto que el frío no afecta
a los aceites, es el calor el que los puede llegar a afectar. Claro. Entonces esto se hacía en frío y no había ningún problema. Ahora, ¿qué pasa en un proceso industrial? Que se extraen con muchísimo calor, con temperaturas elevadas, a más de 110 grados. También con procesos en los cuales se utiliza un prensado muy intenso para que esas semillas se rompan, se destruyan y pueda salir el aceite. Y además, a veces no es tan fácil de sacar esos aceites y se utilizan solventes, que son tóxicos. Entonces, ya me estoy encontrando un primer problema a la hora de extraer. Cuando aplico calor y un prensado fuerte y un solvente, estoy volviendo ya esa grasa directamente tóxica. Y aparte, el calor la va a dañar. Y entonces va a generar radicales libres. ¿Qué son estos radicales libres? Estos radicales libres son los que se unen a mis células, me atacan la membrana celular y me causan daños en el ADN. Entonces generan mutaciones en el ADN, procesos de envejecimiento celular, etc. Son muy peligrosos los radicales libres y están muy presentes en todos estos aceites y grasas industriales. Además, una vez que yo tengo ya extraído el aceite, digo, bueno, ahora yo este aceite lo quiero convertir en un aceite sólido, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Industrialmente el proceso para convertir una grasa líquida en una grasa sólida se llama hidrogenación y es un proceso muy peligroso, ¿vale? Primero, la materia prima que se suele usar es un aceite barato, un aceite de maíz, un aceite de soja, un aceite de canola, que son los más económicos, digamos, para la industria. Entonces, ¿qué hacen? Primero, tienen que extraerlo de la semilla, con lo cual ya entramos en este proceso del que acabamos de hablar, que aplico calor y ya la enrancio. Después, para poder hidrogenar, lo primero que se hacen es que se mezclan con metales. Generalmente se usa en la industria el óxido de níquel, ¿vale? Que ya estamos metiendo ahí un producto indeseado. Y después se meten en un reactor de alta presión y se le aplica hidrógeno, ¿vale? Con una temperatura elevadísima, con lo cual ya problema. Después, una vez que ya están hidrogenadas, que es el proceso que hace que después puedan ser sólidas a temperatura ambiente, lo mezclan con emulsionantes y con almidón para que se me quede como una pastita, ¿no? Estamos hablando de un proceso que generaría, por ejemplo, una margarina, ¿no? Ah, esa es la margarina. Claro, ahí tengo que... La margarina, pero esto se utiliza también en muchos otros productos. Por ejemplo, una galletita, en la repostería, o sea, ellos trabajan con una grasa que necesita ser sólida a temperatura ambiente. O sea, yo tengo un producto que lo veo físicamente, que es la margarina, pero después ese tipo de grasa se utiliza en muchos otros productos en la industria. Entonces, una vez que ya tengo esta pastita, que está mezclada ya con todas estas cosas, le tengo que eliminar el mal olor, porque generalmente este tipo de grasas, al hidrogenarse, generan un olor muy desagradable. Entonces ahí entra otro proceso industrial, se elimina este olor a través del vapor, o sea, otra vez elevada temperatura, y ya tengo eliminado el vapor, pero se me ha quedado una cosa de color gris, que la tengo que blanquear. Y después que la blanquee, que se hace también con productos que son tóxicos, la tengo que dar un color así amarillito para que parezca la margarina. Entonces, todo ese proceso acaba destruyendo la grasa de tal manera y convirtiéndola en algo que es muy dañino para mí, ¿vale? Entonces, por eso en la industria no recomiendo el consumo de grasas industriales. Sí recomendaría siempre el consumo de una grasa, sea animal o sea vegetal, ya en función de lo que cada uno elija, natural, ¿vale? Esta es la gran diferencia para mí. La grasa natural y la grasa industrial. Después esto con los lácteos también hay otro proceso que se llama homogeneización, que se hace con los lácteos industriales, que se trata de romper los glóbulos de grasa que vienen de manera natural en el lácteo, los rompen para hacerlos más pequeños, para que sean, digamos que más estables a la hora de generarles mucho calor en la pasteurización y la ultrapasteurización. Esto genera que esta grasa se haga rancia y también que al ser tan chiquititos se cuelen por las paredes del intestino y nos pueda llegar grasa al torrente sanguíneo. Esto podría suceder con una leche industrial, sin embargo con una leche natural, recién ordeñada o con un proceso de pasteurización y sin homogeneización no pasa, porque la grasa queda intacta tal y como viene de la naturaleza. O sea que la margarina la tendríamos que desterrar totalmente. Sería lo ideal, sí. ¿Manteca?
La manteca es un producto, desde mi punto de vista, siempre que sea natural, siempre que sea de vacas que han pastado Claro. libremente, que se han alimentado de lo que se tienen que alimentar, que es pasto, básicamente. Claro, depende de la Es manteca. exactamente. Para mí es un producto súper saludable. Es una de las grasas más saludables para consumir. Es rica en vitaminas A, D, E y K. Contiene omega 3, contiene muchísimos minerales, es rica en calcio. Las vacas naturalmente tienen más cantidad de grasa en invierno y menos cantidad de grasa en verano. Y lo que se hace para producir una manteca de manera natural es básicamente batir la leche. Entonces, esos glóbulos de grasa que trae la leche naturalmente, como digo, más en invierno que en verano, se van acumulando y se van juntando y eso es lo que genera la manteca. Después se cuela y eso sería la manteca natural. Yo la manteca la puedo consumir cruda, la puedo consumir pasteurizada, le puedo poner sal, le puedo sacar sal, la puedo fermentar. O sea, hay muchas maneras después de consumir la manteca, pero el producto que sale del lácteo de manera natural, a nivel grasa, es una de las grasas más saludables que existen para el organismo. Y después puedo hacer otro proceso interesante que sería el de clarificar la manteca, que nos Es daría lugar el ghee, ¿no? Eso te iba exactamente a preguntar, el ghee. Entonces el ghee es sano. a un producto muy saludable que es el ghee. El ghee no es más que esta manteca de la que hablo, que es una manteca de una vaca Bueno, que comió pasto y que se produjo naturalmente, a la cual le elimino el agua y le elimino los sólidos, que son básicamente la proteína. Entonces, ¿qué me va a pasar? Que me voy a quedar con un producto mejor para cocinar. A nivel nutrientes, prácticamente es similar a la manteca. Va a tener las mismas vitaminas que tiene la manteca, va a tener también omega 3, va a tener minerales, va a tener calcio, pero al eliminarle el agua y los sólidos no se quema. Nos pasa con la manteca claro. que al cocinarla se degrada porque este agua que tiene se evapora y estas proteínas se queman. Sin embargo, con el guino es una de las grasas más seguras para cocinar. Alcanza temperaturas, o sea, me refiero, es segura a temperaturas de hasta 250 grados, con lo cual incluso para freír es una grasa segura y es muy saludable. En India, por ejemplo, es un alimento básico en la dieta. Sí. El nombre ghee viene del sánscrito brillante y es emblema de pureza y de salud en India. Antiguamente se hacía con leche de búfala y bueno, y ahora ya se hace con leche de vaca también. Y además de que es muy segura de cocinar, es una grasa que es muy interesante para intolerantes a la lactosa y a la caseína, porque parte de estos elementos, digamos que en el proceso de hacer el ghee van desapareciendo. Entonces, es más fácil digerirla que la manteca. Y además, en India se utilizaba tanto también porque aumenta la vida útil de la manteca. El ghee aguanta muchísimo tiempo sin estropearse, lo puedes tener hasta 6 meses. Qué Y bueno. es una grasa que no necesita frío tampoco. Mientras que la manteca la tengo que tener en la heladera, una vez que hago el proceso del ghee lo puedo hasta dejar fuera de la heladera y no se estropea. Y es fantástica para la piel, el ghee, por ejemplo. Se puede, es aplicado externamente para la piel, tiene muchísimas Sí, propiedades, ¿no? claro, pura vitamina A también, La ¿no? vitamina A, efectivamente. ¿Sería Eso es. mejor el ghee que el aceite de oliva, entonces, para cocinar? Es que son cosas distintas en cuanto a Distintas. nutrientes, pero para cocinar es una grasa más segura el ghee que el aceite de oliva. El aceite de oliva es sanísimo. A nivel, digamos, de salud, la característica más importante que tiene el aceite de oliva es que es un excelente regulador de todo lo que tiene que ver con los procesos metabólicos. Es buenísimo para el colesterol y es buenísimo también para todo lo que tiene que ver con los niveles de azúcar en sangre. O sea, el aceite de oliva es muy recomendable para la salud. Es muy rico en un ácido que se llama ácido oleico, lo que pasa que no es tan estable al calor como los ácidos que tienen que ver con los productos animales. Entonces, además de que tiene clorofila, que es, digamos, muy inestable, muy delicada la clorofila y que acelera muy rápido la descomposición del aceite, es muy, muy sensible al oxígeno y al calor. Entonces, ¿se puede cocinar con aceite de oliva? Sí,
pero en general es más recomendable para cocciones más suaves, más templadas. Por ejemplo, yo puedo hacer perfectamente un rehogado con aceite de oliva, pero no debería llegar al punto de humeo. En el momento que el aceite se calienta hasta el punto de humear, que sería lo que nosotros necesitamos para una fritura, ahí ya el aceite se va a enranciar y va a generar estos radicales libres que no nos interesan. Con lo cual, el aceite de oliva siempre es recomendable que sea primero de primera presión en frío, que esto nos va a indicar que no hemos tenido un método de extracción de la oliva con calor y, por supuesto, para consumir en frío siempre súper recomendable y con temperaturas medias de cocción. Nunca utilizarlo para una fritura, ¿vale? Bien. ¿Cuáles conviene evitar para cocinar? ¿Qué grasa conviene evitar? Para o sea, cocinar, segura para cocinar sería el ghee, sería el aceite de oliva. ¿Y las que tenemos que evitar? te voy a añadir una más segura para cocinar, que sería el aceite de coco. Ah, El de aceite coco también. Claro, al ser una grasa saturada, como las de productos animales, digamos, es muy segura para cocinar. Podemos freír perfectamente con un aceite de coco y no vamos a tener ningún problema de oxidación ni de enranciamiento. El aceite de coco es muy saludable, tiene un montón de propiedades. El ácido láurico, que es el ácido graso que está contenido en el aceite de coco, además de que lo podemos absorber muy fácilmente, igual que el de los productos de origen animal, es antimicrobiano, antibacterial y además es muy energético. Es un aceite que nos genera una energía limpia, porque tiene este toque ligeramente dulce, pero no es un hidrato de carbono. Entonces es una energía muy limpia y no se oxida al freír. El único tema que le veo al aceite de coco es que al haberse puesto tan de moda, al ser un producto tan demandado, empieza a no ser muy sustentable la producción del aceite de coco, porque se empiezan a hacer cosas raras. El aceite de coco siempre se extrajo de manera natural del coco en un proceso en frío. Ahora, como hay tanta demanda, primero se empieza ya directamente a talar bosques para plantar palmeras. Claro. Entonces ya empieza a ser un producto que ya no es tan sustentable su producción. Y después, es carísimo. Es carísimo. Y además, para que sea de alguna manera rentable y que se produzca rápido, lo que empiezan a hacer también es a calentar los cocos y a extraer su aceite con un método de extracción con calor. Entonces ahí ya no es tampoco tan saludable como el que se genera con un proceso en frío. Sin embargo, para cocinar sigue siendo una grasa muchísimo más segura que otros aceites que habitualmente se utilizan en la cocina. Y después está también la grasa de cerdo, que es muy estable para freír. Si el cerdo tuvo también una vida en libertad y también comió vegetales y pasto, contiene hasta omega 3 y es muy, muy saludable para cocinar, la grasa de cerdo. Y además ¿Únicamente? ¿Sí? ¿Únicamente la de cerdo? La de cerdo, sí. La de vaca también. Lo que pasa es que la de vaca vamos a tener mayor dificultades para encontrar grasa de vaca que hayan sido animales en libertad y que hayan comido pasto, que sería lo idóneo para cocinar con grasa de vaca. Y es muy rica en vitamina D, tanto la de vaca como la de cerdo. Se pueden utilizar las dos para cocinar, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, tenemos que tener en cuenta esto, que sea una grasa, porque si nosotros tenemos una vaca que ha comido, que está en feedlot, que su alimentación es a través de piensos y que tiene un alto contenido de protocolo de vacunación, antibióticos, etcétera, y es una vaca que en su grasa hay mucho tóxico, nosotros vamos también a obtener ese tóxico de la grasa, es decir, que vamos a estar cocinando con una grasa rica en tóxicos, porque muchos de los tóxicos se acumulan en la grasa, tanto en el hígado como en la grasa de los animales. Entonces esto es muy importante, que sepamos la procedencia de esa grasa. ¿Vale? ¿Son mejores las vegetales o las animales? En principio, en cuanto a natural, o sea, si es una grasa animal o una grasa vegetal y viene de un producto natural, para mí son igual de recomendables. Recomendaría igual el consumo de grasas animales como el de grasas vegetales. Pero tengo que tener en cuenta eso, cuál es la procedencia. Y a la hora de cocinar son más seguras siempre las grasas animales que las grasas vegetales. Porque las grasas animales, al estar saturadas, no se van a enranciar
con el calor, no se van a oxidar. Y sin embargo, las vegetales sí. Por eso, para cocinar, tengo que evitar en general, excepto el aceite de oliva y el aceite de sésamo, que tiene unos antioxidantes un poco especiales y que no se oxidan fácilmente, el resto de aceites vegetales que consumidos en frío son fantásticos, como puede ser el lino, la chía. Eso te iba a preguntar, eso solamente como para una ensalada, entonces. Para una ensalada, en frío, porque si se calientan, primero voy a destruir el omega 3 y el omega 6 que puedan tener y además se van a enranciar y me van a generar problemas. Y por supuesto, nunca girasol, maíz, soja, canola, etcétera. Todos estos aceites no recomendaría utilizarlos para cocinar. Que esto es algo que generalmente se hace habitualmente. Sí, girasol y maíz es muy común. Se utiliza girasol y maíz para cocinar. Sí. Y son aceites que se enrancian muy fácilmente. Se oxidan con el efecto del calor y van a generar estos radicales libres. Entonces, ¿son recomendables su consumo? En una proporción adecuada, que no sea de manera muy habitual, combinándolos con aceite de oliva, con aceite de coco, con ghee, etcétera, porque hemos visto que si tenemos demasiada cantidad de omega 6 y muy poco omega 3 en la dieta, estamos generando ya un desequilibrio para la salud. Claro. Y todos estos aceites son muy, muy ricos en omega 6. Entonces, si yo los consumo, digamos, de manera consciente, porque digo, bueno, elijo ponerle aceite de girasol a mi ensalada, está bien. El problema es que hay un montón de aceites escondidos en los productos industriales. Entonces, claro, los cereales todo tiene aceite, tienen aceite. Me como unas galletitas, tienen aceite. Me como un budín, tiene aceite. Me como una salsa de tomate, lleva aceite. En general, la mayor parte de los productos industriales tienen aceites vegetales. Entonces, hay un exceso de este tipo de aceites en la dieta. Y, por supuesto, todos estos industrialmente están procesados con calor. Entonces, debería tratar de evitarlos. ¿El aceite de sésamo, chía y lino se conservan en la heladera? El aceite de chía y lino sí hay que conservarlos en la heladera. ¿Por qué? Porque son súper sensibles al calor y al oxígeno. Y a la luz. Y a la luz. Siempre vienen en frasco de color caramelo. Exactamente. Y necesito que estén dentro de la heladera. Para mí, la mejor manera de consumir y de aprovechar todo lo que me ofrece el lino y la chía sería consumir directamente la semilla. Ah, sí. Porque la semilla está fresca. Claro. Yo la tengo que procesar en casa o consumir, por ejemplo, en el caso del lino y la chía, se pueden consumir hidratadas. Entonces yo tengo la semilla fresca, la hidrato y la consumo y estoy aprovechando el aceite, digamos, en su modo más natural. Por supuesto que el aceite de lino y el aceite de chía igualmente son recomendables para la salud y son muy saludables, pero tengo que tener esta precaución de tenerlos en frío, no cocinarlos nunca y consumir, digamos que en pequeñas cantidades. Es decir, si yo compro una botella de 1 litro de aceite de chía o de aceite de lino, lo más probable es que si no lo utilizo en gran cantidad en la dieta se me acaben enranciando aunque estén en la heladera, porque se estropean rápidamente. Por eso viene en frasco chico en general. Siempre en frasco chico. Sin embargo, el aceite de sésamo lo puedo consumir directamente, o sea, no hace falta tenerlo en la heladera. ¿Vale? Lo puedo tener afuera. El aceite le hace mal el calor. No. Y viene en general, el calor del ambiente. Exacto. Y viene en general en 2 versiones. Lo puedo consumir con el aceite, con el sésamo crudo, digamos, o el sésamo tostado. Que normalmente en la cocina asiática este aroma tan intenso al sésamo cuando cocinas con ese aceite es el aceite tostado, que ya tiene un proceso de calentamiento en la semilla, con lo cual para mí es más recomendable a nivel salud consumir el aceite de sésamo crudo que el tostado. Que el tostado es mucho más aromático, pero ya tiene un proceso de calentamiento, ¿vale? Y el sésamo es muy rico en ácido oleico, o sea, nutricionalmente sería más parecido al aceite de oliva que al aceite de chía o de lino, porque su contenido de ácidos grasos es diferente. Los ácidos grasos que tiene el lino y la chía son el omega 3 y el omega 6 y el sésamo tiene más ácido oleico, ¿vale?
¿Y El en qué sésamo sí. sí. ¿Y en qué cantidad consumirlo? Porque a veces uno se hace una ensalada hecha y bueno, ¿en qué cantidad para que no nos haga mal? En general, yo no creo que haya posibilidad de tener exceso de aceite de manera natural. Todo lo que yo Ah, consuma de los alimentos directamente o condimentando mis ensaladas, me ponga mayor o menor cantidad de aceite, sigue siendo saludable. Para mí, el problema del exceso en las grasas viene de los productos industriales, los cuales están muy cargados de aceite y no lo sabemos. Y los estamos consumiendo pensando que son otra cosa de manera constante en la dieta. Entonces, si tú me preguntas qué tipo de grasas debería tratar de evitar para no tener un exceso, serían los productos industriales. De esta manera puedo consumir, variando, como has visto, ya hemos hablado de un montón de grasas, la manteca, el ghee, la grasa de cerdo, el coco, el sésamo, la oliva, la chía, el lino, el girasol. Todos estos aceites pueden estar presentes en la dieta de manera variada. Entonces, en la medida que yo los utilizo todos, ya no voy a tener exceso de ninguno de ellos. Y siempre teniendo en cuenta eso, todos aquellos que son poliinsaturados, que son de origen vegetal y que se enrancian con el calor, no utilizarlos para cocinar. Bien, bien. Hacemos una tarta o una torta y hay que enmantecar y enharinar si es una torta. ¿Qué es bueno? ¿Manteca, aceite, el spray ese que se vende? Ahí yo evitaría el spray, porque el El spray, spray es una grasa saturada que yo no sé cómo se ha producido esa grasa, si ha claro. tenido calor, de dónde proviene esa grasa, no lo conozco. Entonces, prefiero utilizar siempre 100% o una manteca natural, orgánica o un ghee, Ghee o en todo también se caso, puede poner. sí, o un Ah, aceite de coco, porque en el ah, horno yo voy a tener una temperatura muy elevada. Entonces claro. necesito tener una grasa que sea segura cuando le estoy aplicando un calor elevado. Y ya hemos visto que son básicamente las de origen animal o el aceite de coco. Entonces siempre Bien, voy a tratar de elegir una de estas. Obviamente, como estoy haciendo un dulce, pues no le voy a poner grasa de cerdo ni grasa de vaca. claro. Me voy a Sí, ir a no. una manteca o a un ghee o a un aceite de coco para la repostería. Serían perfectamente saludables. Perfecto. Por ejemplo, Y, nosotros en casa, las papas fritas, por ejemplo, mi hijo me pide cada tanto, ¿no? Yo se las cocino en aceite de coco. el aceite de coco. Ah, En deben general salir en casa riquísimas. son riquísimas. En general en casa no solemos abusar de la fritura, freímos poco, pero si en alguna ocasión tenemos que hacerlo por algún motivo, tratamos de utilizar el aceite de coco, que lo reservamos únicamente para eso. Yo después en crudo Ah, utilizo mucho, tengo una gran variedad de aceites para condimentar mis ensaladas y cuando voy a cocinar rehogando, etcétera, puedo utilizar también varias opciones. Entonces, el coco, en mi caso, lo reservo para freír. ujú, bien. ¿Es sano el papel de manteca? Cuando uno hace, qué sé yo, algo, galletitas o uno pone papel de manteca. En principio, es más sano que el aluminio. Ah, Yo no recomendaría utilizar el aluminio no, el en las aluminio no. No. cocciones porque migra a los alimentos. El papel manteca, digamos que sería un intermedio. Igual no deja de ser un producto industrial Ah, que sí, está producido también. efectivamente. Entonces, yo prefiero enmantecar directamente con un poco de ghee, manteca, harina y ya está, y no tengo ningún problema. Ujú, En el caso de que sea algo que necesariamente lleve papel manteca, podría utilizarlo. Siempre que no abuse, podría utilizarlo. ujú. Bien. ¿Y el aceite de coco se vende neutro o no? ¿Qué diferencia hay? El aceite ¿Cuál de coco, conviene comprar? sí, es preferible siempre que sea virgen de extracción en frío. Ah, ¿Esto qué también. quiere Sí, decir? eso. Que yo tengo el coco y de una manera artesanal voy a extraer el aceite del coco sin aplicar calor. Cuando pone neutro es porque se le ha eliminado el olor
que trae naturalmente el coco. Y eso es un proceso industrial claro. en el cual interviene de nuevo el calor, determinados solventes, etcétera, para poder sacar ese olor, vapor, etcétera. Entonces ahí tiene un proceso industrial. Siempre trataría de elegir un aceite de coco virgen. Virgen, no neutro, entonces. No neutro, porque el neutro lo que pasa es que naturalmente, claro, muchas personas lo eligen porque no les gusta el olor del coco. Del coco, es rico, pero sí, mira, sí, yo pensé que era como al revés, está bien, bien, sí. No, o sea, y cocinar con aceite de coco da igual para preparaciones dulces o saladas. Claro, es muy versátil, se puede utilizar perfectamente tanto para un dulce como para un salado. Después, a la hora de cocinar, ese aroma que tiene dulzón, con el salado, por ejemplo, digamos que se apacigua bastante en la cocción, como que no se nota tanto el sabor. Otro aceite relativamente económico y que puede utilizar también con cierta moderación y es similar al sésamo es el aceite de maní. También es un aceite, sí, es un aceite también relativamente rico en ácido oleico, muy parecido al de sésamo, y también tiene unos antioxidantes que aguantan bastante bien el calor. Entonces, bueno, también se podría utilizar para cocinar, siempre tratando de no irte a temperaturas muy elevadas de fritura, como el de oliva se podría utilizar también. Y es un aceite un poquito más económico que el de sésamo. Está el de nuez también, ¿no? Por lo menos antes yo veía aceite de nuez, ahora no lo veo más, no sé si se sigue fabricando. Sí, son aceites más gourmet que... Claro. En realidad lo que tienen es que es difícil extraer, son delicados y son aceites más caros. Entonces, para cocinar no es lo ideal. Sería recomendable también la nuez, es muy rica en omega 3, al igual que el lino y la chía. Comerse la nuez directamente. Claro, comerse la nuez, o bueno, si te encantó y te apetece en una ensalada en frío y puedes permitírtelo, es fantástico, es un aceite muy rico. Pero sí, efectivamente lo podemos obtener de la nuez naturalmente sin tener que ir a la elaboración del aceite. A veces todo esto son cuestiones que son de alguna manera también un poco modas o que tienen que ver con esta cosa del marketing de lo saludable. Si yo quiero tener una proporción adecuada de omega 3 en mi organismo, lo mejor es que me habitúe a comer pescado. Esa sería la mejor manera. Pescado. En la cual yo voy a poder asimilar lo mejor posible el omega 3 a través del pescado, porque está muy presente en la grasa del pescado. Claro. Es la manera que tengo más biodisponible de obtenerlo. Con 2 o 3 veces a la semana que me como una porción de pescado de un tamaño razonable, tengo la cantidad de omega 3 que necesito en mi organismo. Para poder obtener la chía del lino, tengo que tomar cantidades enormes. Y además tengo que hacer ese proceso, porque son de cadena larga, entonces tengo que hacer ese proceso de conversión en mi organismo a través del hígado para poder asimilarlo. Que si soy una persona muy saludable, tengo el hígado funcionando perfecto, no lo tengo recargado con tóxicos y tengo una proporción elevada de omega 6 y omega 3, lo voy a poder hacer esa conversión. Pero si no, no. Entonces estoy gastando muchísimo en un producto caro, muy delicado, que es muy probable que se me enrancie y no estoy obteniendo el beneficio que quiero. Otra cosa es que me encante el aceite de chía porque me gusta mucho y porque es un aceite rico para consumir. Nunca lo probé el de chía. No es que lo desaconseje, sino que si lo que estoy buscando es el beneficio del omega 3, tengo otras fuentes más fáciles y más económicas. Claro, está bien. A veces nos centramos en ir a buscar... eso, el producto, claro, pasa mucho que en las dietas vegetarianas y en las veganas hay carencia de estos nutrientes también, ¿no? Porque no se consumen producto animal. Y como hemos visto, este tipo de ácidos grasos están sobre todo en las grasas de origen animal, en los huevos, en los lácteos y en el pescado, ¿no? Sobre todo. Bien. Entonces, en las dietas vegetarianas no sería tan problemático porque este tipo de ácidos grasos los voy a encontrar en los lácteos y en los huevos también. Entonces, cuando tengo un ovo lácteo vegetariano, también tiene presencia de omega 3 y de estos ácidos grasos en la dieta. Ahora, en el caso de un vegano, ya es más complicado por varios factores. Primero, porque efectivamente
al no consumir ningún producto animal, la única fuente de este tipo de ácidos grasos serían la chía, el lino y la nuez. Tienen que comer muchísima cantidad y como al tener más reducida la cantidad de alimentos que consumen, como que tienen menos grupos de alimentos a disponibilidad, abusan más de cereales, legumbres, granos, semillas y productos industriales, con lo cual tienen unos niveles de omega 6 elevadísimos y muy bajitos del de omega 3. Entonces les es mucho más difícil hacer esa conversión. Entonces, en esos casos yo suelo recomendar una suplementación a base de aceite de krill, por ejemplo, o aceite de bacalao, que es muy rico en omega 3. Sería una suplementación adecuada en el caso de un vegano que elige de manera voluntaria no incorporar esos alimentos animales en la dieta. Por eso surgen también este tipo de aceites que vienen a suplir esas carencias en la dieta, ¿no? Para un vegano, ¿no? Una persona que elige no consumir producto animal. Bien, bien. Por eso insisto, siempre que venga de la naturaleza, siempre que forme parte de una dieta variada, en la cual hay un montón de grasas saludables en ella, no tiene nada de malo consumir una manteca orgánica ni una grasa de origen vegetal de un animal que ha vivido libremente, que ha comido pasto y que tiene obviamente una vida sana, ¿no? Si hablamos de feedlot, no la recomiendo en ningún caso. ¿De qué? De un animal que ha vivido en confinamiento, en feedlot, ¿no? Digamos que en una producción intensiva en la cual se le ha alimentado con piensos, tiene protocolos de antibióticos. Entonces, ese tipo de grasa obviamente no la recomiendo. Siempre que hablo de grasas de carácter de origen animal, me estoy refiriendo a grasas de animales sanos, criados en libertad y que comen lo que tienen que comer. Perfecto. Eso es muy importante. Bien, bien. Y la manteca es buena, si es orgánica, es buena. La otra, la industrial, la que compramos en el supermercado, esa no es conveniente, aunque sea manteca. No es tan recomendable porque ahí volvemos un poco a la cadena, ¿no? ¿De dónde salió esa manteca? ¿Con qué leche se hizo? Esa leche, ¿de qué vaca proviene, ¿no? Y esa vaca, ¿cómo vivió? ¿A qué estuvo sometida durante su vida? ¿Cuáles fueron sus condiciones? Y sobre todo, ¿cuál fue su alimentación? Que es lo más importante. Entonces, tirando para atrás, ahí voy a obtener la respuesta a mi pregunta, ¿no? Yo sí recomendaría el consumo de manteca orgánica de manera habitual en la dieta, sin embargo no recomendaría de manera habitual el consumo de una manteca industrial. Claro, bien. Y el ghee hacerlo también con la manteca orgánica. Claro, ghee tenemos también esa problemática porque encontramos ghee en las dietéticas, en las tiendas. ¿Quién sabe de qué manteca está hecho? Hay que llamar a la marca, digamos, que ha producido ese ghee y preguntarle con qué manteca lo hizo. Entonces, si lo hizo con una manteca que salió de una vaca que comió pasto y que estuvo libre, fantástico. Ahora, si lo hizo con una manteca industrial, ¿voy a obtener beneficios del ghee? En relación a la nutrición, no tantos. Ahora, ¿sigue siendo una grasa más segura para cocinar que un aceite de girasol? Sí. Porque no voy a tener el problema de que voy a oxidar la grasa y me va a generar radicales libres que me van a atacar en las células. Entonces, ¿sigue siendo el ghee, a pesar de que venga de una manteca industrial, más saludable para cocinar que un aceite vegetal como puede ser el aceite de soja? Sí, lo recomendaría para cocinar. Ahora, a nivel nutrientes, si yo lo que estaba buscando eran todas estas vitaminas maravillosas, la A, la D, la E, la K, omega 3, etcétera, prefiero que sea un ghee producido con una manteca orgánica. Pero como grasa estaría correcta, digamos, sería correcta para cocinar. Bien, bueno, nos quedan 2 minutitos. Irene, la verdad que buenísimo, todo lo que nos has dicho. Vuelvo a dar tus contactos. Mail irene.menchero@gmail.com, Instagram @irenemencherococina y la web irenemenchero.com. Y bueno, atención a los que vivan por zona norte, Olivos, todo por ahí, el nuevo emprendimiento que empieza mañana. Así que te contacten. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer como siempre, gracias.
Gracias por todo lo que nos has dicho. Gracias, acá se sumó Lili Belgin, a todos los que nos están escuchando. Dejo una frase, gracias a Maga en la operación técnica. Nada es tuyo, la vida te lo alquila, te lo presta para que lo disfrutes mientras lo tienes. Chau, hasta la próxima, que tengas una hermosísima semana y nos estamos escuchando y viendo el lunes próximo, 14 horas. Chau.